¿Qué tal, amigos? Nuevamente les saluda su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en este su canal, Estudiando el Verbo. Qué agradable nuevamente saludarles. Quiero darles la bienvenida en esta hora a este tema especial para estos días. Quiero decirles que es importante que puedan ustedes estar atentos a todas las señales que se están presentando en estos últimos días, ¿verdad? Porque Cristo viene pronto, ¿verdad? Y en esta hora voy a presentarles un tema por demás importante, ¿verdad? Por demás interesante, y es un tema de un acontecimiento jamás tan valioso, tan importante para este mundo como es el nacimiento de nuestro Señor y Dios Jesucristo, ¿verdad? Así que quiero invitarles para que nos acompañen en esta hora. Y antes de entrar y abrir la palabra de Dios, quiero invitarles para que me acompañen a tener una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te glorificamos, oh Señor, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, Padre eterno, en esta hora, el privilegio que nos das, el abrir tu palabra. Queremos, Padre eterno, antes de hacerlo, que perdones nuestros pecados, que nos habilites con poder, Padre eterno, y que nos limpies de toda inmundicia que hay en nuestra boca, Señor, en nuestra vida, para que podamos, Señor, ser aceptos ante tu presencia. Gracias, Padre eterno, por escucharnos. Gracias por entendernos, que tu Espíritu Santo hable en esta hora a través de tu palabra, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén. El tema de esta hora, estimados amigos y hermanos, es, ya por nombre, la Navidad. ¿Es una fiesta cristiana? La Iglesia Adventista, al igual que en otras iglesias evangélicas, hay diferentes posiciones sobre si celebrar o no la Navidad, y en caso de celebrarla, sobre cómo hacerlo, ¿verdad? Algunos consideran que no se debería celebrar la Navidad por el hecho de que es imposible determinar la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Todo indicaría que definitivamente Jesús no nació el 25 de diciembre. Y es muy poco probable que Jesús naciera a finales de diciembre, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Para ello quiero invitarles para que juntos podamos leer una parte del capítulo 2 del Evangelio de Lucas, donde se nos revela el nacimiento de Jesús. Miren lo que dice a partir del versículo 1. Dice: por esos días, Augusto César promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo de todo el mundo. Este primer censo se llevó a cabo cuando Quirino era gobernador de Siria, por lo que todos debían ir a su propio pueblo para inscribirse. Como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David que estaba en Judea, para inscribirse junto con María, que estaba desposada con él y se hallaba encinta.
Y mientras ellos se encontraban allí, se cumplió el tiempo de que ella diera a luz. Y allí tuvo a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. En esa misma región había pastores que paseaban por la noche en el campo cuidando sus rebaños. Allí un ángel del Señor se les apareció y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel les dijo: no teman, que les traigo una buena noticia, que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido el Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. En ese momento apareció junto con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Este relato bíblico nos muestra, no la fecha, sino el tiempo en que nació Jesús allá en Belén. Por eso decíamos que es muy poco probable que Jesús naciera a finales de diciembre, de acuerdo a lo que acabamos de leer en el versículo 8 del capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Los pastores estaban pernoctando en el campo, algo que no se hacía en invierno. Además, las autoridades nunca habían ordenado un censo en esa estación, ¿verdad? Ahora, la pregunta es: ¿la Navidad es una fiesta pagana? Es interesante destacar que la fecha del 25 de diciembre ya existía como festividad natalicia antes de la venida de Jesús. Correspondía en el calendario juliano al solsticio de invierno. De ahí que los romanos celebraban ese día el nacimiento del sol invicto en ese día. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de esta celebración? En las Sagradas Escrituras no encontramos ninguna referencia que nos indique la necesidad de celebrar la fecha del nacimiento de Jesús. La Biblia, la palabra de Dios, el libro de libros, es muy clara en la necesidad de guardar los 10 mandamientos, que incluyen la observancia del sábado como día del Señor. Ese es el único día bíblicamente que requiere respeto. Como creyentes de la palabra de Dios y consistentes de que Dios en su palabra dice lo siguiente: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a los siervos, los profetas, dice allí en Amós 3:7. Tenemos que recurrir al don profético, en el cual hemos encontrado 26 alusiones directas de la hermana White acerca de la Navidad. Algunos leen en sus escritos un rechazo tajante al centrarse solamente en algunas citas tales como las dos que siguen. Quiero decirles, estimados amigos y hermanos, que el don profético a la cual nos referimos, ¿verdad? Nosotros creemos que está en la persona, ¿sí?, de la hermana Elena G. de White, quien es la profeta para este tiempo presente. Ahora, Dios ocultó el día de nacimiento de Jesús, ¿verdad? En esta cita, el Espíritu profecía, pero antes quisiera, con todo mi amor, con todo mi cariño, ¿sí?, para aquellos que ignoran
¿A qué se refiere cuando dice el don de profecía? ¿Sí? Aunque vayamos rápidamente a la palabra de Dios para definir un poco lo que es el don de profecía, ¿verdad? Quiero invitarles para que vayamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 12, versículo 17. Donde la palabra de Dios nos muestra claramente, en primer lugar, cuál es el pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Miren lo que dice Apocalipsis 12, versículo 17. Entonces el dragón está representado aquí en la Biblia como Satanás, se llenó de ira contra la mujer. La mujer en profecía es la iglesia de Dios, y se fue a luchar contra el resto de sus descendientes, es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí Apocalipsis 12, 17 nos habla de una iglesia, la iglesia verdadera, pero también nos habla de un remanente, ¿verdad? De un pueblo, el pueblo de Dios, que tienen dos características por lo menos: obedecen los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento, que es el sábado, y tienen el testimonio de Jesucristo. Y muchos se preguntarán, ¿qué es el testimonio de Cristo? Para ello vamos ahí mismo al capítulo 19, versículo 10, donde se nos presenta o se nos define qué es el testimonio de Jesucristo. Yo me postré a sus pies, dice el versículo 10 del capítulo 19 de Apocalipsis. Yo me postré a sus pies para adorarle. Esto está hablando Juan el apóstol, también conocido como el revelador. Pero él me dijo: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, ¿verdad? Que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y nosotros creemos que Elena G. de White, que perteneció ella a la iglesia adventista, tenía el espíritu de profecía. Por esa razón vamos a presentarles diferentes citas en las que vamos a responder a la pregunta: ¿qué dice la Biblia acerca de la celebración de la Navidad? ¿Verdad? En una de ellas, en una revista de nombre Revival and Herald, del 9 de diciembre de 1884, miren lo que dice: Dios ocultó el día preciso en que nació Cristo. Y aquí viene por qué: a fin de que este día no recibiese el honor que debía darse a Cristo como Redentor del mundo, y el único que debía ser recibido, y en quien se debía confiar por ser el único capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que se allegaron a Él. La adoración del alma debe tributarse a Jesús como Hijo de Dios infinito. ¿Por qué razón dice Elena G. de White que no se reveló el día de nacimiento de Jesús? Porque muchas veces, en vez de adorar al Hijo de Dios o al Padre, tomamos ese día, adoramos al día y no a la persona, ¿verdad? Y no a la persona.
Ahora, otra de las citas que nos presenta Elena G. de White, en las que ella nos alerta acerca de que muchas veces en este tiempo el mundo hace compras desmedidas y ambiciosas en Navidad y en Año Nuevo. Miren lo que dice ella acerca de esto: que no haya una preocupación ambiciosa y desmedida por comprar regalos para la Navidad y Año Nuevo. Hay muchas razones por las cuales ella dice eso. Una es porque los recursos que utilizamos para eso muchas veces hacen falta para ayudar a los pobres, por ejemplo, ¿sí? Ayudar a aquellos que no tienen, o también para satisfacer otras necesidades prioritarias que tenemos, ¿sí? en nuestra vida. Sigue diciendo ella: los pequeños regalos para los niños pueden no estar fuera de lugar, pero el pueblo del Señor no debiera gastar su dinero en comprar regalos costosos, ¿no? Sí, los pequeños regalos para los niños pueden no estar fuera de lugar. Es decir, podemos asegurar un regalito a un niño, pero ya a las personas adultas, ¿sí? Podemos abstenernos hasta tener un regalo para ese día. Ahora, ¿cómo celebrar y aprovechar estas celebraciones bajo ciertas condiciones? ¿Verdad? ¿Cómo celebrar y aprovechar estas celebraciones bajo ciertas condiciones? Sin embargo, leyendo todas las citas que hablan de la Navidad, podemos percibir una orientación clara en cuanto a la posibilidad de la celebración con ciertas condiciones. Por eso, Elena G. de White escribe lo siguiente. Número 1. En primer lugar, en estas épocas debemos honrar y glorificar a Dios. Miren lo que dice ella en Hogar Cristiano, página 437 y 438. Dice: el mundo dedica las fiestas a la frivolidad, el despilfarro, la glotonería y la ostentación. Recientemente, el 12 de diciembre, aquí en nuestro pueblo, celebraron el Día de la Virgen de Guadalupe. Y lejos de hacer una adoración, ¿verdad?, como la que hacen ellos a sus imágenes, ¿sí?, su celebración fue solamente con ruido, con música del mundo. Y al terminar de esa fiesta pudimos ver que habían consumido exceso de alcohol. Había muchas botellas de vino vacías, vasos, mucha basura, ¿verdad? Y ni siquiera hicieron una adoración a su fe y a sus creencias, ¿verdad? Solamente fue una fiesta de frivolidad y despilfarro, glotonería y ostentación, como dice Elena G. de White, ¿verdad? En ocasión de las próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo, sin duda, dice ella, se despreciarán miles de dólares o pesos, como aquí en México, en placeres inútiles. Pero es privilegio nuestro apartarnos de las costumbres y prácticas de esta época de degeneración. ¿Cómo? Dice: es privilegio nuestro apartarnos de las costumbres y prácticas de esta época de degeneración. Y en vez de gastar recursos simplemente para satisfacer el apetito y comprar inútiles adornos o prendas de vestir, podemos hacer de las próximas fiestas una ocasión de honrar y glorificar a Dios. Yo digo amén. Eso es lo principal. Ahora, ¿qué es lo que le agrada a Dios como regalo? ¿verdad? Dice ella: agradaría mucho a Dios
que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas. No dice esferas, ¿verdad? Dice ofrendas grandes y pequeñas, ¿verdad? Para esas cosas, casas de culto. Sin duda, esto lo escribió en ocasión de que había una iglesia que necesitaba hacer reparaciones y remodelarla, ¿sí? Muchos dirán eso, ¿verdad? Sin embargo, podemos tomar este consejo, ¿verdad? Sí. No nos han llegado cartas en las cuales se preguntaba, ¿tendremos, ¿verdad? O más bien, ella dice, nos ha llegado cartas en las cuales los miembros de iglesia preguntan, ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso como el mundo? Elena G. de White dice, contestamos, podéis obrar como lo hace el mundo si estáis dispuestos a ello, o actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. El elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no extraña pecado, sino que estriba en el motivo que se hace obrar y el uso que se dé a los regalos puestos en el árbol. Ella aconseja que en vez de adornarlo con esferas y adornos inútiles, se cuelguen ahí ofrendas grandes y pequeñas, sin duda para las necesidades que haya en la iglesia, en la misión o para poder ayudar a los que menos tienen. ¿Por qué? Porque es tiempo de ayudar a los que más necesitan con nuestros regalos. Ella dice, el árbol puede ser tan alto y sus ramas tan extensas como convengan a la ocasión, con tal de que sus ramas estén cargadas con los frutos de oro y plata de vuestra beneficencia, y los ofrezcáis a Dios como regalo de Navidad. Sean vuestros donativos santificados por la oración, ¿verdad? No solamente los voy a colgar, debemos orar por ellos para que lleguen a un buen fin. Sigue diciendo ella, las fiestas de Navidad ya no pueden y deben celebrarse en favor de los desamparados. Dios es glorificado cuando damos para ayudar a los que han de sustentar familias numerosas. Hacer del árbol una gran bendición con la benevolencia. Dice ella, no adopten los padres la conclusión de que un árbol de Navidad puesto en la iglesia, ¿verdad?, para distraer a los alumnos de la escuela sabática es pecado, porque es posible hacer de él una gran bendición. En otras palabras, si alguien tiene pensado poner un árbol en la iglesia, ese árbol debe ser de gran bendición. Y no pensemos los padres, ¿verdad?, o lleguemos a la conclusión de que ese árbol de Navidad en la iglesia es pecado y sirve para distraer a los niños que están estudiando escuela sabática. Termina ella diciendo, dirigir la atención de estos alumnos hacia fines benévolos. Dirigir la atención de esos alumnos hacia fines benévolos. Qué importante es que los maestros, ¿verdad?, vayan implantando por el poder del Espíritu Santo en la mente de los jóvenes, de los niños, de los alumnos, ¿sí?, la idea de hacer fines benévolos. Fines benévolos. Ahora, al hablar de los que tienen mayores recursos, ¿verdad?, Elena G. de White, miren lo que dice ahí en Hogar Cristiano, páginas 439 y 440. Estas últimas citas las hemos extraído de ese libro, Hogar Cristiano, páginas 439 y 440. Miren lo que dice acerca de los que por la gracia de Dios
tienen recursos. Dice, los más ricos también debieran manifestar interés y dar regalos y ofrendas proporcionales a los recursos que Dios les confió. ¿Cómo? Que los que más tienen deben de dar ofrendas y regalos, ¿verdad? Pero debían de manifestar ese interés, dice ella, ¿verdad? Con los recursos que Dios les confió. Ojalá, dice ella, que en los libros del cielo se hagan acerca de la Navidad anotaciones cual nunca se las vio por causa de los donativos que se ofrezcan para sostener la obra de Dios y el fortalecimiento de su reino. Como adventistas sabemos, nosotros estamos conscientes, ¿sí?, por la palabra de Dios, que las obras, ¿verdad?, por las obras por sí solas no nos van a salvar, ¿verdad?, sino que es la fe, ¿verdad?, es la gracia de Dios la que nos salva. Sin embargo, cuando nos abrimos la palabra de Dios en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 2, miren lo que dice: hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso la fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes le dice: vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. Pero alguien podría decir: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno y haces bien? Pues también los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Es importante no solamente la fe, no para salvarnos solamente, sino también debemos mostrar nuestra fe a través de las obras, de la benevolencia y de la bondad que hay en nuestro corazón, ¿sí?, hacia los que no tienen. Ayudemos. Sigue diciendo Elena G. de White: en vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Cristo, y en vista de que por el precepto y por el ejemplo se ha enseñado a los niños que es en verdad un día de alegría y regocijo, o resultará difícil pasar por alto esa fecha sin dedicarle cierta atención, es posible valerse de ella con un buen propósito. Es decir, aprovechemos esos días para darle un buen propósito. En vez de ser ahogado y prohibido arbitrariamente, el deseo de divertirse debe ser controlado y dirigido por esfuerzos esmerados de parte de los padres. Su deseo de hacer regalos puede ser desviado por cauces puros y santos, a fin de que beneficie a nuestros semejantes al suplir la tesorería con recursos para la grandiosa obra que Cristo vino a hacer en este mundo. El G. White aconseja que si tenemos recursos, ¿verdad?, tenemos que llevarlos a la tesorería de la iglesia para que estos los distribuyan, no solamente para la obra de Dios, es decir, para llevar el evangelio. Acuérdense que Jesús dijo ahí en Mateo 24,
acerca de la pregunta que le hicieron los apóstoles, de cuándo sería el fin de los tiempos y cuándo vendría la destrucción de todo, es decir, el fin del mundo. Y Jesús respondió en ese capítulo: y será predicado el evangelio por testimonio, ¿verdad? Por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, ¿verdad? Qué esperanza tan fabulosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted en esta hora está sufriendo, en esta hora tiene una persona enferma, si en esta hora usted ya quisiera que este mundo terminara, que ya no hubiera dolor, ni sufrimiento, ni lágrimas, ni muerte, ¿sí? Pero hay una obra que hacer. Esa obra es llevar el evangelio a toda nación, raza, tribu y pueblo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de la obra misionera que tienen diferentes iglesias, ¿verdad? Así que ayudemos a la iglesia, a la tesorería, para que dé un buen curso, ¿sí?, a los recursos que en esta época, en lugar de gastarlos en cosas vanas, se puedan tener un buen propósito. Los regalos como la lectura podrían ser apropiados para la Navidad. Ya sé que muchos no quisieran estar leyendo un libro, o cuando destapan sus regalos, un libro, no me gusta leer. La lectura ayuda mucho a la mente, ¿verdad? La encausa, la llena de sabiduría. Miren lo que dice en Hogar Cristiano, página 436 y 437, el don profético. Se acerca la época de las fiestas con su intercambio de regalos, y tanto los jóvenes como los adultos consideran atentamente que pueden dar a sus amigos una señal de afectuoso recuerdo. Por insignificantes que sean los regalos, es agradable recibir de aquellos a quienes amamos. Constituyen una demostración de que no nos han olvidado y parecen estrechar un poco más los lazos que nos unen con ellos. Está bien que nos otorguemos unos a otros pruebas de cariño y aprecio, con tal de que no olvidemos a Dios. ¿Cómo? Está bien que nos demos mutuamente regalos, pero también se nos aconseja que no olvidemos a Dios, quien es nuestro mejor amigo. Recuerdo ahorita el canto: como Jesús no hay otro, ni uno hay, ni uno hay. Como Jesús no hay otro, ni uno hay, ni uno hay. ¿Verdad? Debemos hacer regalos que sean de verdadero beneficio para quienes lo reciban. Yo recomendaría, dice ella, y yo también estoy de acuerdo con eso, libros que ayuden a comprender la palabra de Dios o que se acrecienten nuestro amor por sus preceptos. Proveamos algo que leer para las largas veladas de invierno, es decir, para las largas vacaciones de los alumnos y también algunos que trabajan en el gobierno, ¿sí?, tienen en invierno. Sigue diciendo ella ahí mismo en ese libro, página 458 del Hogar Cristiano: al terminar el largo viaje que me trajo del este, llegué a casa a tiempo para pasar la víspera de Año Nuevo en Heidelberg. El salón de actos del colegio había sido preparado para una reunión de la escuela sabática. Se había ordenado con buen gusto guirnaldas de ciprés, hojas otoñales, ramas de coníferos y flores. Una gran campana formada con ramas de pino colgaba del arco de la entrada del salón. El árbol estaba bien